Bien, vamos a hacer la última videoclase de problemas prácticos de los problemas de la relación de problemas que os he mandado. Bien, vamos a hacer el ejercicio número 2 y esta realización de este ejercicio se la dedico a Arturo por la duda y porque me ha motivado un poco a que coja este problema por las peculiaridades que tiene, que vamos a comentarlo a lo largo del desarrollo. En primer lugar, vamos a proceder al enunciado. Dice, una urna A contiene 3 bolas con los números 1, 2 y 3 respectivamente. Otra urna B tiene 2 bolas con los números 4 y 5. Elegimos una urna al azar, extraemos una bola y miramos el número obtenido. A. Se pide. Haz una tabla con las probabilidades. Calcula la media y la desviación típica. Bien, vamos a ver cómo se hizo. Un formalismo a tener en cuenta en estos tipos de problemas, lo primero, elegir, vamos a definir bien los sucesos para ir eligiendo. Entonces, primero, elegir una urna A. Llamamos suceso A elegir una urna A, llamamos suceso B elegir una urna B y vamos a llamar I, que va a ser un número, sacar un número I para cualquier número comprendido entre 1, 2, 3, 4 y 5, es decir, los números que tienen cada una de las bolas. En primer lugar, tenemos en cuenta que como se escogen las urnas al azar, tenemos que la probabilidad de elegir la urna A y la probabilidad de elegir la urna B es un medio. Bien, vamos aquí al primer suceso. Si elijo la probabilidad A, pues las bolas que me va a tener va a ser la 1, la 2 y la 3, que son las únicas bolas que tiene. Fijaos que aquí es probabilidad de elegir una A, aquí sería probabilidad de obtener un 1 del A. Es que no hay otro remedio, pues un tercio. ¿Por qué? Porque de 3 bolas que tiene la urna A, cojo una. Probabilidad de elegir de sacar una vez que haya obtenido estar en la urna A, elegir un 2, es un tercio. Es decir, ¿por qué? Porque hay una bola con el número 2 frente a 3 bolas que tiene. Y en el 3 la misma, sucesivamente. Entonces, probabilidad de obtener la bola 1. Aquí, probabilidad de obtener la bola 1 de la urna A. Es que no hay otra probabilidad. Un medio por un tercio, que es un sexto. Probabilidad de obtener de la bola de la urna 2, de la urna A, un 2. Un sexto, que es equivalente a decir la probabilidad de 2, porque la bola número 2 solamente está en la urna A. Y probabilidad de obtener de la urna A 3, es decir, obtener que estar en la urna A y obtener un 3, que es una intersección, o lo mismo la lectura fijaos que ahora puedo cambiar un medio, porque un medio al elegir la urna A por un tercio de sacar un 3. Un sexto. Fijaos que la lectura, retomando ahí un poco que lo he dejado a medio, la lectura es ir a la urna A y obtener un 3, ir a la urna A y obtener un 2, ir a la urna A y obtener un 1. O sea, obtener un 1. Fijaos que esto es muy importante el lenguaje en el mundo, controlar, ir familiarizándose con el lenguaje del mundo de los cálculos de probabilidades. Muy importante. Bien, una vez que estoy en la urna B, pues en la urna B están las bolas con el número 4 y 5. Es decir, en la urna B, que hay 2 bolas, cada una con distinto número. Pues una del 4, pues una bola entre 2. Y una del 5, un medio. Pues un medio por un medio, un cuarto. Un medio por un medio, un cuarto. O sea, la probabilidad de obtener una B y además un 4 es un medio por un medio, ¿vale? Un cuarto. Probabilidad de obtener un B y obtener el 5, un medio por un medio, otro cuarto. Fijaos que es equivalente porque fijaos que todas las 5 distintas bolas, aunque estén en distintas urnas, tienen siempre distintos números. Luego, fijaos. Bien, vamos a ver aquí. Fijaos que aquí ya este comentario lo hago, pero lo destaco. En realidad, probabilidad de obtener un 1 es obtener I de la urna A, pues un sexto para todo elemento 1, 2 y 3, que son las 2 bolas, las 3 bolas que están en la urna A. Y luego para las urnas B. Bien,
y obtener un j, el número j, que es j 4 y 5, es un cuarto, que es lo equivalente a probabilidad de obtener un 4 y un 5 de que sea de la urna B. Fijaos que esto por el sentido común. Entonces las bolas 4 y 5 solo pueden ser obtenidas de la urna B. Bien, si denominamos X, ahora otra cosa que hay que definir es la variable aleatoria que tenemos. Entonces, si llamamos X a la variable aleatoria, que consiste en sacar un 1, un 2, un 3, un 4 y un 5, pues la situación es probabilidad de obtener un 1, como viene de la urna A, un sexto. Probabilidad de obtener un 2, como viene de la urna un sexto. Probabilidad de obtener un 3, como viene de la urna A, un sexto. Probabilidad de obtener un 4, ya como el 4 viene de la urna B, es un cuarto y 5 un cuarto. Si sumamos todo, como aquí se verifica, pues tenemos un sexto más un sexto más un sexto, 3 sextos, que es un medio. Un cuarto más un cuarto es un medio más un medio, 1. Se comprueba fácilmente. Bien, la media, Arturo, muy interesante, la media es la aplicación de esta fórmula. No tienes que aplicar, como no es una binomial, no tengo que aplicar las fórmulas de la binomial, como tú has aplicado. Me limito a aplicar cada una de las variables, el producto de cada una de las variables con la propiedad suya. Propiedad, obtener el 1, variable, un 1, un sexto, un 2, un sexto, un 3, un sexto, 4, un cuarto, 5, un cuarto. Yo cojo y a partir de ahora tengo un sexto más 2 sextos, más 2 sextos, más 3 sextos, más 4 cuartos, más 5 cuartos, lo sumo todo, es 6 sextos, porque aquí si sumamos 6 sextos más 9 cuartos es 1, más 9 cuartos es 13 cuartos, es decir, un 3,25. Esta es la media aritmética, que es un 3,25. No tengo que aplicar la fórmula de mu igual a n por la probabilidad P, porque no tiene sentido. No tiene sentido porque no es una situación dicotómica, por lo tanto, no obedece una distribución binomial. Bien, vamos al siguiente apartado. Bien, vamos ahora a la varianza. La varianza es, como lo hemos visto desde tercero de la ESO, la diferencia entre cada una de las variables menos la media esa diferencia elevado al cuadrado, multiplicado por la probabilidad P1. Antiguamente, en tercero de la ESO, estábamos trabajando con las frecuencias relativas, o si quieres, con la frecuencia absoluta, y luego se partía del número total de valores. Si yo cojo el n, como todo es partido del n, cada frecuencia absoluta lo divido de n, pues estamos teniendo la frecuencia relativa. Fijaos que la frecuencia relativa era la otra alternativa de obtener las probabilidades o aproximar el concepto de probabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que tenemos esta fórmula, que es la fórmula de las distribuciones de probabilidad. Esto lo podíamos desarrollar, la forma más sencilla era el cuadrado. Si desarrollamos esta identidad notable, pues nos obteníamos el cuadrado y x al cuadrado por la probabilidad menos el cuadrado de la media aritmética. Pues multiplicamos, vamos a multiplicar los números 1 al cuadrado por un sexto, 2 al cuadrado por un sexto, 3 al cuadrado por un sexto, 4 al cuadrado por su probabilidad, que en este caso es un cuarto, 5 al cuadrado por su probabilidad, que es un cuarto, y lo voy a dividir por la media aritmética al cuadrado, que es 13 cuartos al cuadrado. O lo que se quiera, 1 al cuadrado por su probabilidad, un sexto, 2 al cuadrado por la probabilidad de obtener un 2, 3 al cuadrado, que no lo he dicho al principio bien, pues un sexto más 4 sextos más 9 sextos más 16 sextos, y aquí tenemos 25 cuartos, 25 cuartos más 16 cuartos. Yo cojo, sumo todo esto ya es un proceso, no voy a entrar un poco en el detalle, y obtengo de la varianza, pues tengo 97,48. Y la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Raíz cuadrada de 97,48, que ahí, como trabajan las calculadoras, es igual a 1,4215,6. Muy parecido a la raíz cuadrada de 2. ¿De acuerdo? Pues bien, vamos a la siguiente actividad. Bien, 3. Una bola contiene 5 bolas rojas. Perdón, vamos al enunciado lo primero. Vamos a situar un poquito, vamos a situarnos, Jesús.
Vamos a describir la experiencia. Una urna contiene 5 bolas rojas, 3 blancas y 2 verdes. Extraemos una bola, anotamos su color y la devolvemos a la urna. Si repetimos la experiencia 5 veces, calcula la probabilidad de sacar alguna bola verde, menos de 2 bolas verdes. Halla el número medio de bolas verdes extraídas y calcula también la desviación típica. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hacer esto, vamos a definir los siguientes sucesos: V mayúsculas, extraer una bola verde; R mayúscula, extraer una bola roja; B mayúscula, obtener una bola blanca; y los datos que disponemos, que tenemos 5 bolas rojas, 3 bolas blancas y 2 bolas verdes. En total tenemos 10 bolas. Probabilidad de una verde, 2 bolas, 2 frente a 10. Probabilidad de obtener una roja, ¿cuántas rojas hay? 5 bolas rojas frente a 10, o un medio. Probabilidad de obtener una bola blanca, 3 bolas blancas frente a 10. Estas son las probabilidades, no sé para qué servirán, y lo digo porque ahora vamos a ver el contexto del enunciado. Bien, vamos a ver aquí, fijaos que el contexto: yo cojo una bola, anoto su color y la vuelvo a introducir. Por lo tanto, ni el número de bolas de la urna en la primera extracción cojo. Vamos a ver en qué consiste la experiencia. ¿En qué consiste la experiencia? Pues en una primera extracción cojo una bola, anoto su color, la vuelvo a echar a la urna, vuelvo a agitar la urna, y ¿qué obtenemos? Pues tenemos el mismo número de bolas y no se altera en ningún momento el número de bolas de la urna en total, ni tampoco la de un color en concreto. Por lo tanto, las circunstancias, las probabilidades, las 5 extracciones que vamos a hacer, pues las probabilidades no se van a alterar. No es lo mismo que si vamos extrayendo y no reponiendo las bolas, sin reposición, como se le llama. Bien, entonces, ¿qué situación? Vamos a ver ahora qué variable aleatoria tenemos. La variable aleatoria definida en esta experiencia, ¿de qué se está tratando? Fijaos que a lo largo del resto del enunciado, a mí lo único que me importa, y me centro todo mi atención, es en el número de bolas verdes. El resto me da igual. Por lo tanto, la experiencia empieza a oler un poco a una cosa dicotómica. O sale bola verde o no sale bola verde. El suceso complementario. Por lo tanto, es una experiencia dicotómica. Y lo que me dice aquí inicialmente, por eso estoy enfocando y todo, dice: la variable aleatoria definida en esta experiencia es el número de bolas verdes extraídas en 5 extracciones, donde la probabilidad, como hemos dicho, que no cambiaba en ninguna extracción, es 2/5, 2 décimos, 1/5, o 0,2. Frente de éxito, de obtener una bola verde. Frente, ¿cuál es el fracaso de no obtener una bola verde? 1 menos P, 1 menos 1/5, que es 4/5 o 0,8. ¿Qué pasa? Que esto obedece una distribución binomial de B5, que es el número de bolas, un 5 o 5,02. Bien, vamos ahora a la primera. Dice: obtener alguna bola verde. Alguna bola verde. ¿Qué significa eso en 5 extracciones? Es decir, que obtenga una bola verde, que obtenga al menos una bola 2 bolas verdes, o 3 bolas verdes, más 4, o 4 bolas verdes, o que las 5 sean verdes. Todos estos sucesos en realidad, estamos en la unión de distintos sucesos. Sucesos que van relacionados, que no es lo mismo, son incompatibles. Porque es incompatible obtener una bola verde, de obtener 2 bolas verdes, de obtener 3, 4, 5. Entonces, la probabilidad de obtener al menos una bola verde es el sumatorio desde 1 hasta 5, 5, y el número combinatorio 0,1, 0,2 y 5 menos 1. Bien, esta es la forma. Claro, aquí ¿qué tengo que trabajar? Tengo que trabajar con 5, con 4, no es ni más ni menos que con 4 sumando. Perdón, 5 sumando, porque esto en realidad tengo que trabajar con 5 sumando. 5 sumando con unas potencias y también con sus correspondientes números combinatorios. Por lo tanto, las cosas
es un poco liosa. ¿Hay alguna alternativa mucho más fácil? Pues sí, porque lo contrario de este suceso, que es no obtener ninguna bola verde, obtener 0 bolas verdes. Entonces, en este caso, o que todas sean de distinto color, en este caso, la probabilidad de obtener de que X sea mayor o igual que 1 es el suceso complementario de no obtener ninguna bola. 1 menos P X elevado a X igual a 0. Entonces, 1 menos 5, 0, 0,2 elevado a 0, por 0,8 elevado a 5. Fíjate que aquí es 0 y aquí sería 5 menos 0, 8. O lo que es lo mismo, fijaos, ¿cuántos subconjuntos vacíos tiene un conjunto de 5 elementos? Pues tiene 1, ¿no? Este 1. 0 elevado a 2 elevado a 0, cualquier número, porque esto es un número, elevado a 0 no es el 0, por lo tanto no es una indeterminación, cualquier número elevado a 0 me da 1. Y 0,5 elevado a 5. 1 menos 4 quintos, pues 0,67232. Esta es la probabilidad que tenemos y es la manera más fácil. La otra alternativa, que yo no lo voy a hacer, pero si alguien quiere comprobarlo, pues que empiece. 5,1, 0,2 elevado a 1, 0,8 elevado a 4, más 5,2, 0,2 elevado a 2, 0,8 elevado a 3, más 5 elevado a 4, 0,2 elevado a 4, 0,8 elevado a 1, más 5, 5, 0,2 elevado a 5, 0,8, 5 menos 5, 0 elevado a 0. Si lo queréis hacer así, pues es la otra alternativa. Podéis comprobarlo, si tenéis mucho tiempo libre, lo comprobáis y veis que la situación o el resultado es muy similar a este. Bien, el apartado C me dice que menos de 2 bolas verdes. ¿Qué significa menos de 2 bolas? O no obtener ninguna bola verde o obtener una bola verde. Es decir, fijaos que es la suma de 2 sumando. Es la suma 5, 0, P elevado a 0, Q elevado a 5, 5, 1, P elevado a 1, Q elevado a 4. Es decir, en este caso, ¿qué os pasa? 5, 0, 0,2 elevado a 0 y 0,8. Es decir, en este caso no obtengo ninguna bola verde, luego sería la multiplicación de la probabilidad de obtener 5 fracasos, en cuanto, según el planteamiento que ha tenido dicotómico. Más 5, 1, 0,2, 0,8 elevado a 4, pues aquí ya, fijaos, esto vale 1, esto vale 1, esto vale 5, esto 5. ¿Cuántos subconjuntos de un elemento tengo en un conjunto de 5? Pues tengo 5. 5 por 0,2 por 0,8 elevado a 4, 0,8 elevado a 5 más 0,8 elevado a 4 me da 0,73728. Bien, ahora ya me pide que hay el número medio de bolas extraídas, verdes extraídas, y calcula también la desviación típica. Aquí ya, por ejemplo, ya puedo usar las fórmulas de la binomial. La fórmula media es mu igual al número de n, el número de extracciones, en este caso serían 5, porque la experiencia me lo describe, por la probabilidad de obtener una bola verde, 5 por 0,2, que me da 1. Esta es la probabilidad, una como media. Y la desviación típica era n, la raíz cuadrada de n, p por q. La probabilidad del éxito por la probabilidad. 5 por 0,2 por 8. 5 por 0,2 por 0,8, perdón. Es la raíz cuadrada de 0,8, que es 89,4. Por lo tanto, ya tengo la probabilidad de obtener una recta, la probabilidad, la desviación típica de una distribución binomial. Bien, vamos ahora a pasar al 6. Bien, el 6 dice: la probabilidad de que un determinado medicamento provoque una reacción alérgica es de 0,02. Si se le administra el medicamento a 20 pacientes, calcula la probabilidad de que tenga reacción alérgica. Al menos uno de ellos. Más de 18. Haya la media y desviación típica. Bien, vamos a enfocar este problema y vamos a ver a dónde nos lleva. Lo primero, aunque suene paradójico, aquí es una situación dicotómica. O al paciente presenta una reacción alérgica o no presenta ninguna. Por lo tanto, estamos en una experiencia dicotómica.
La experiencia dicotómica es la probabilidad de que el paciente tenga de éxito, y perdón entre comillas, porque que tenga una reacción alérgica no es un éxito para ningún medicamento, es de 0,02, ¿vale? No es ningún éxito para la empresa. Y de fracaso, 1 menos P es 1 menos 0,02 es 0,98. El número de extracciones, la muestra de pacientes que tengo es 20. Bien, primero, es una experiencia dicotómica. Segundo, hay que identificar la variable aleatoria. La variable aleatoria es el número de pacientes que presentan una reacción alérgica entre los 20 medicados. Entre los 20. Entonces esto obedece, lógicamente, experiencia dicotómica, variable aleatoria que va relacionado con un número y el número es de la gente que presenta reacciones alérgicas entre 20 pacientes. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de una distribución binomial B20002. Aquí se pone el número de experiencia y aquí la probabilidad. Por lo tanto, es una experiencia binomial. Y ahora vamos a trabajar como tal. Vamos a ir aplicando todo este enfoque en cada uno de los apartados pedidos. Bien, probabilidad de que al menos uno de los pacientes presente una reacción alérgica. Bien, de los 20, ¿esto qué significa? Al menos uno de los pacientes, es decir, que presente uno de los 20, que lo presente uno solo, que lo presenten 2, que lo presenten 3, 4, 5, así sucesivamente hasta 20. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería la suma, la probabilidad. Como es una distribución binomial, es la suma desde 1 hasta 20. Tiene 20, 20 y 0, 0, 0 la probabilidad de éxito y aquí 20 menos y la probabilidad de fracaso. Si tiene y reacciones alérgicas, de los 20, pues va a tener 20 menos y personas que no van a presentar reacción alérgica. ¿De acuerdo? Esta es la probabilidad. Esta probabilidad, si alguien tiene paciencia y alguien no cree en Jesús Salvador, pues que se ponga a comprobarlo, pero que sepa que tiene 20 sumando. Telita, 20 sumando. No tiene ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, como decía el gran Ramones. Tiene 20 sumandos. Telita, ¿vale? Si alguien tiene el tiempo libre, que se dedique. Yo no lo tengo. Yo prefiero irme a correr al monte. Bien, entonces ahora, ¿cuál es la mejor manera? ¿Cuál es la manera más óptima? Pues ni más ni menos de trabajar con ¿qué? Voy a trabajar con las probabilidades. Voy a trabajar con probabilidades complementarias. Lo complementario de que haya al menos un paciente con reacción alérgica, ¿cuál es? Que no haya ninguno con reacción alérgica. Entonces sería 1 menos la probabilidad de obtener 0. Estas dos probabilidades son equivalentes. Entonces, fíjate que aquí tengo solamente un sumando es 1 menos un sumando de la binomial. Esto es coser y cantar. Esto es coser y cantar. Esto es coser y cantar y va a ser fácil. Pues 1, aquí ya, pues mira, aquí lo tengo enfocado. Esto vale. ¿Cuántos con sus conjuntos vacíos tengo de 20 elementos, de un conjunto de 20 elementos? 1. 0,02 elevado a 0, 1. Y 0,98, por lo tanto 0,98 elevado a 20, le doy a la calculadora y hago todo con el ANSA y todo esto, me da 0,3323239, ¿de acuerdo? Fíjate que esto es una probabilidad muy pequeña, o sea, la probabilidad o la posibilidad de 20 pacientes que tengan reacciones, al menos uno tenga una reacción alérgica es de un 33%. Un 33 es una probabilidad muy inferior a 0 al 50%. Bien, vamos ahora a lo siguiente, al apartado B. ¿Qué me dice el apartado B? El apartado B, pues me dice lo siguiente. El apartado B dice que la probabilidad de que de esos 20 haya más de 18 personas, no estoy diciendo al menos 18, muy importante el matiz lingüístico. Si dijese al menos 18, pues sería probabilidad de 18, de 19 y de 20. No, dice más. Por lo tanto, más de 18 tienen que ser 19 de esos 20 que tenga más,
probabilidad de que tenga 19 más la probabilidad de que tenga 20. Pues aquí sería 20, 19, el número combinatorio 20, 19, 002 elevado a 19, y 20 menos 19, si tengo 19 personas con reacción alérgica, hay una persona solo con reacción alérgica. Y 20 de 20. Si tengo 20 personas, de las 20 personas, las 20 presentan reacciones alérgicas, pues no hay ninguna que tenga reacciones alérgicas, ¿vale? La probabilidad de esta, pues 0. Aquí sería 20 de 19. Pues yo tengo que coger mi calculadora. Vamos a ver lo que me dice la calculadora. Muy interesante trabajar con... Bien, cojo mi calculadora, le doy a ON y 20 de 19, 20, doy la tecla 20 y aquí NCDR 19. Yo tengo el número, es este número, yo le doy a mi tecla y me da 20, ¿de acuerdo? Me da 20. 002 elevado a 19 por, voy a multiplicar por, meto un paréntesis, 0,02 elevo a 19. Fijaos aquí, esto en todos los asistentes matemáticos se utiliza y se utiliza también en los análisis, a la hora de interpretar los análisis por 0,98. Aquí obtengo lo que vale este 2,005 por 10 elevado a menos 30. Lo que obtengo de un sumando. Esto lo suma y te va a dar pues 1,028 por 10 elevado a menos 31. ¿De acuerdo? Esto es lo que vale el primer apartado. Esto es lo que vale la probabilidad de obtener 10 elevado a menos 31, 18 personas. Luego, para que 18 es mucho más probable que me toque el euromillón que 18, que 19.